La tarde en directo. La tarde en directo. Para esta hora hemos preparado una entrevista y por supuesto agradecemos la gentileza del viceministro César Siles de aceptar este diálogo, puesto que entendemos que también ha dado positivo a COVID y está en su casa. Asumimos acatando estas medidas de seguridad que tiene que acatar toda persona que está con un diagnóstico positivo. Él es viceministro de Justicia y Transparencia Institucional. Estoy hablando de César Siles. César, buenas tardes, bienvenido a La Tarde en Directo y esperamos que se encuentre bien. Lo veo bien. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Herbol. Sí, el día lunes se me diagnosticó COVID positivo y afortunadamente sin síntomas, sin signos, pero cumpliendo con responsabilidad del aislamiento necesario. Estoy en mi domicilio haciendo teletrabajo, reuniones Zoom y aprovechando la tecnología para no dejar el despacho del viceministerio parado. A propósito, el viceministerio a mi cargo se denomina Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales. Ese es el nombre correcto. Y a la orden para cualquier pregunta que tengas, es nuestra obligación como servidores públicos y más aún como autoridades informar al pueblo boliviano sobre el acontecer del sector justicia, ¿no? Perfecto, gracias por la corrección. Viceministro, entonces, aprovechando de su bienestar y que sus síntomas no son graves, comenzamos entonces este diálogo. Lo habíamos convocado para conversar sobre este anuncio de inicio ya de juicio en el caso Golpe 2 contra la señora Yanine Áñez, expresidenta de Bolivia. ¿Realmente ha iniciado el juicio ayer? ¿Ha podido ser posible? No. Sí, bueno, en primer lugar, lamentamos mucho y creo que ya públicamente han hecho un pronunciamiento expreso los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, ese ataque que la señora Áñez, ayudado por algunos medios de comunicación, ha realizado a las autoridades jurisdiccionales que van a conocer este juicio público contradictorio. Ni siquiera ha empezado el juicio, ya empezaron los ataques, ya empezaron los cuestionamientos. Sin duda, las autoridades afectadas van a acudir, y nos anunciaron que lo van a hacer tanto al relator de Naciones Unidas con libertad de expresión como al relator de independencia judicial, para hacer conocer su reclamo contra, no sé si la defensa de la señora Áñez, la propia señora Áñez, o algunos medios de comunicación coludidos con ella, ¿no? Esperemos que no vuelvan a pasar estos hechos que afectan a la independencia ya tan cuestionada en nuestro país, a la independencia de los jueces. Y bueno, particularmente respondiendo a tu pregunta, se están concluyendo, en realidad se han concluido los actos preparatorios del juicio. Eso concluye, de acuerdo al procedimiento penal, con un auto de apertura de juicio, el cual ha debido ser dictado el día de ayer, como tú bien decías, pero de acuerdo al procedimiento penal existen 20 días como mínimo y 45 días como máximo para que pueda iniciarse el juicio oral público contradictorio. Al decirse que ya se han concluido los actos preparatorios, quiere decir que tanto la acusación como la defensa, no solamente la señora Áñez, sino los 9 militares y policías también acusados en este proceso Golpe de Estado 2, han presentado sus pruebas de descargo, testigos, prueba documental, prueba pericial y otra, es decir, ya se ha trabado la relación jurídica procesal en términos jurídicos y corresponde el inicio del juicio oral público contradictorio en aproximadamente, de 20 a 45 días, dice la norma. Esperemos que sea a los 20 días de cumplimiento del plazo. En ese marco nosotros vamos a hacer siempre el seguimiento, monitoreo de la causa. Esperemos que con celeridad se llegue rápidamente a una sentencia. Los delitos que se están acusando son resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, y estamos seguros que la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, que son parte de este proceso, van a demostrar los hechos acaecidos en el momento que la señora Yanine era senadora, al momento de ocupar el cargo de presidenta de la Cámara de Senadores, y luego ocupar el cargo de presidenta del Estado Provincial de Bolivia, para nosotros de forma ilegítima, ilegal, arbitraria, como se va a demostrar en este juicio oral público contradictorio. Viceministro, háganos recuerdo, por favor, porque son dos casos, ¿no es cierto? Golpe 1, ese es un caso, y el otro es Golpe 2.
no siempre estamos todos enterados de en qué consisten ambos casos, de modo que le pido por favor recordarnos cuáles son las acusaciones en ambos casos. Sí, con mucho gusto y con la mayor amplitud. No solamente son esos dos juicios, ¿no? También se han presentado requerimientos acusatorios, juicios de responsabilidades contra la señora Áñez, 4 en total, 3 de ellos por hechos de corrupción, bueno, 2 de ellos por hechos de corrupción, 1 por violación de un derecho humano que es la libertad de expresión, y el último, quizás el más importante, presentado por las masacres Acaba y Sencata. Asimismo, en la justicia ordinaria también están avanzando casos contra Murillo, contra López, contra militares, policías, que bueno, masacraron a nuestro pueblo en Sacaba, Sencata y otros lugares. En ese marco, ya específicamente sobre la respuesta, el caso golpe de Estado 1 y golpe de Estado 2 se diferencia por los delitos y los hechos que se están acusando o imputando. En el primer caso golpe de Estado 1, los delitos son sedición, terrorismo y conspiración. Esos hechos que se están todavía investigando, ya va a concluir seguramente la etapa preparatoria de juicio y se va a dictar una acusación, involucran no solamente a la señora Áñez, su gabinete ministerial, sino también a autoridades, a políticos que en su momento gestaron, fueron cómplices, encubridores del golpe de Estado, ¿no? Ahí están a punto de ser citados el señor Camacho, el señor Doria Medina, el señor Carlos Mesa, que ya fue a declarar, y otros políticos que en su momento se reunieron desde la Católica Boliviana para conspirar y realizar este golpe de Estado. El caso golpe de Estado 2, que es el que te estoy informando, ya se hace un corte específicamente, es un caso estrictamente legal, porque lo único que se está investigando y se va a demostrar en juicio es el incumplimiento por parte de la señora Áñez, que ayudado por los militares, que ayudado por los policías, han concluido en la asunción primero como presidente de la Cámara de Senadores. Recordemos que ella no podía ser presidenta de la Cámara de Senadores porque representaba a la minoría y de acuerdo al reglamento de la Cámara de Senadores solo la mayoría podía ocupar ese cargo, y luego presidente del Estado Provincial de Bolivia con un supuesto vacío de poder que no había. Es lo que se va a demostrar en este caso golpe de Estado 2 y consecuentemente al demostrarse ello va a quedar confirmada la teoría que sí hubo un golpe de Estado. Bien. En ambos casos, ella es la principal acusada, ¿no? Bueno, en el golpe 1, entre otros, ella es la principal acusada, ¿sí? Sí, en el golpe de Estado 2 también, pero aparte de ella están acusados 9 representantes en su momento del alto mando militar, el general Calimán, que está prófugo y rebelde ante la ley, el general de la policía Yuri Calderón, otros asesores y miembros del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Viceministro, antes de la pausa decíamos que hay 2 casos, golpe 1 y golpe 2. En el primer caso se acusa fundamentalmente a Yanine Áñez de sedición, terrorismo, y en el golpe 2 de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. En el caso golpe 1, viceministro, ¿cómo están las cosas? Porque en determinado momento usted había declarado ante el Comité de Tortura que este proceso está paralizado y que los tipos penales de terrorismo y sedición están observados por la comunidad internacional, porque también por una cuestión muy parecida con las mismas acusaciones estaba el señor Evo Morales. ¿Cómo está este caso? Sí, no solamente en el Comité contra la Tortura, sino también en el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Políticos, hemos presentado informe de Estado, después de mucho tiempo, es cierto, liderado por el viceministerio a mi cargo, y hemos recibido como respuesta, como recomendaciones, en ambos, coincidentemente, que se revisen los tipos penales de sedición y terrorismo. Es por ello que nosotros anunciamos, lo dijimos públicamente y en aquel momento de presentar los informes de estados en Ginebra, que estábamos revisando ambos tipos penales. Ello implica no solamente una revisión a cargo del Ministerio de Justicia, que va a proponer en los próximos días, te doy esa primicia, un proyecto de ley modificatorio de estos tipos penales, sino también involucra una acción de inconstitucionalidad abstracta que se había presentado en el año 2019 por la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa, la señora Eva Copa,
donde cuestionaba ambos tipos penales, terrorismo y sedición, y cuya tramitación fue admitida en el Tribunal Constitucional, restando únicamente que este alto guardián de la Constitución puede emitir su fallo respectivo. Consideramos ya en lo doctrinal, en lo estrictamente jurídico, legal, que uno de los tipos penales, al menos el de sedición, va a ser expulsado del ordenamiento jurídico boliviano, porque como está en nuestra legislación, la forma en que está redactado es muy vulneratorio de derechos fundamentales. Por eso soy también viceministro de Derechos Fundamentales. Por tanto, al ser expulsado el tipo de sedición y ser modificado el tipo de terrorismo, obviamente el proceso penal, caso golpe de Estado 1, va a tener que sufrir un giro. Al final nos quedaremos solamente con el delito de conspiración, involucraremos otros tipos penales, el Código Penal, o tendremos que iniciar nuevamente la investigación por los tipos penales modificados. Es por eso que anuncié, y me hacías bien recuerdo, que esos tipos penales estaban en revisión y que el caso golpe de Estado 1 estaba de cierta forma paralizado y no estaba avanzando, por esas razones legales y constitucionales que te comento. Hemos tenido algunas reuniones con los fiscales asignados al caso, a nivel también autoridades, con el fiscal departamental y con el fiscal general del Estado, y hemos coincidido en que, bueno, tenemos que esperar ya sea la modificación que haga el Congreso de los tipos penales, o ya sea el fallo del Tribunal Constitucional que nos dé una claridad al respecto. En tanto, hay hechos que no podían quedar en la impunidad, y por eso se separó el caso golpe de Estado 2, donde específicamente se están investigando los hechos de incumplimientos a la norma, a la Constitución Política del Estado, al reglamento de la Cámara de Senadores, al reglamento de la Cámara de Diputados, para que la señora Áñez, como te decía hace un rato, primero pueda ser presidenta de la Cámara de Senadores y después ocupe el cargo de presidenta del Estado, con la complicidad, con el encubrimiento, con la coautoría, podríamos decir, del alto mando militar y del alto mando policial de aquel entonces. Viceministro, como hay esta controversia en torno de este tipo de figuras penales, y hasta que se trabaje eso, ¿cuál sería la situación de la señora Áñez? Está en prisión preventiva por ambos casos. ¿Ustedes prevén que el caso Golpe 2 se resuelva este año y ella termine con una sentencia en un corto plazo? Hemos, como gobierno, sido respetuosos del debido proceso, ¿no? Nos han reclamado mucho por qué no hemos actuado, como lo han hecho en su momento el ministro de Gobierno Murillo o el ministro de Gobierno López, vulnerando el debido proceso, violando derechos fundamentales, sin mandamientos de aprehensión, sin procesos abiertos, han hecho prácticamente lo que han querido del derecho y han abusado de él para perseguir a quienes pensaban diferente. Nosotros hemos garantizado el debido proceso, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, y por ello es claro lo que tú acabas de decir. La señora Áñez está detenida preventivamente, primero, por el caso Golpe de Estado 1, el plazo de la detención preventiva entiendo que ya se ha cumplido, seguramente sus abogados van a pedir la cesación de la detención preventiva en ese caso, pero el caso Golpe de Estado 2 todavía está en curso, todavía estamos en los tiempos establecidos. Ya yendo a la respuesta a tu pregunta principal, estamos seguros, vamos a hacer el impulso, nos estamos moviendo como órgano ejecutivo en coordinación con el órgano judicial y el Ministerio Público, para que este proceso tan importante para el país pueda concluir en los plazos procesales establecidos en la norma. Y eso implica, te decía al principio de la entrevista, final de marzo, principios de abril, no estamos hablando de un año. Vamos a exigir que sea para finales de marzo, principios de abril, que se dicte una sentencia condenatoria en primera instancia, para que ya no quede ese falso discurso de que estoy detenida preventivamente y no tengo un juicio. Ya va a empezar el juicio. Ella ha presentado su prueba de descargo y seguramente se va a recibir a sus testigos, se va a analizar su prueba documental, se va a hacer sus exámenes periciales, pero ya va a haber una sentencia de primera instancia. Consideramos como órgano ejecutivo y como acusadores que esa sentencia va a ser condenatoria. En el marco del debido proceso, la señora Áñez va seguramente a apelar. Eso radicará en una sala del Tribunal Departamental de Justicia y ulteriormente va a recurrir en casación, agotando todos los medios de impugnación que tiene en Bolivia. Seguramente irá también, como ya le hizo en una anterior oportunidad, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero estamos haciendo el trabajo de forma pulcra, para que no haya observaciones de violaciones al debido proceso,
a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa. Ya se ha pronunciado, recordarás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante una solicitud de medida cautelar que la señora Áñez presentó pidiendo su liberación, que dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Bolivia se está respetando el debido proceso y son las autoridades judiciales, la fiscalía, el aparato de justicia el que tiene que responder a todas y cada una de las solicitudes y lo está haciendo. Además, resguardando siempre su derecho a la vida, su derecho a la salud, en condiciones que otros presos no la tienen, ella está siendo precautelada en sus derechos fundamentales también. Bien, viceministro, aquí hay un tema que es un poco polémico, por supuesto, y que es la independencia de la justicia. Ese es un tema del que inclusive el gobierno en determinado momento ha admitido que es así, ¿no? Que la justicia no es independiente del todo. ¿Cómo se resolvería esto para deslindar estas miradas políticas de un acto de justicia y de un proceso justo? Yo creo que has tocado un punto neurálgico de la justicia. Muchos reclaman independencia de los jueces, independencia del órgano judicial, piden normas, modificación de la Constitución para lograr independencia. Yo me uno a todos los pedidos de que nuestro órgano judicial requiere condiciones para ejercer la independencia que a la Constitución Política del Estado les reconoce. Esa independencia es parte de los ejes de la reforma que hemos planteado como ministerio. El presidente Luis Arce ha declarado el año 2022 como el año de la reforma de justicia. Vamos a trabajar en ese sentido, tenemos esa tarea, ya no hay más plazo, como diríamos, este año se tiene que reformar en el país. Pero ¿qué implica la independencia? De acuerdo a la Constitución implica autonomía presupuestaria, muy difícil en un país cuyas arcas se han vaciado en el gobierno de facto, pero vamos a trabajar de dotar de mayor presupuesto al órgano judicial. Pero también vamos a exigir que el órgano judicial administre de mejor forma el presupuesto que tiene, que su dirección administrativa financiera sea más eficiente. Vamos a exigirlo, estamos haciendo como cabeza de sector. Así también exige la Constitución carrera de los jueces. En un país en el que la mitad, más de la mitad, siquiera fuera la mitad, más de la mitad de los jueces no son de carrera, que todavía existen acefalías para ocupar cargos de jueces, cargos de vocales, no se puede hablar del cumplimiento de esa condición para la independencia judicial, que es la carrera. Tenemos que trabajar, este año hemos puesto esa meta con el Ministerio de Justicia Iván Lima, de ver los mecanismos de ingreso a la carrera, los mecanismos de evaluación del desempeño, los mecanismos de capacitación de los jueces y también los mecanismos de régimen disciplinario de los jueces. Los jueces malos tienen que salir con un proceso rápido y demás, tienen que ser destituidos de sus cargos, los corruptos, los negligentes, los que no hacen su trabajo. Y por otro lado, una evidencia que hemos visto con todas las autoridades del sector justicia, es que lamentablemente el juez se está dedicando más a tareas administrativas que a las tareas jurisdiccionales. Tenemos que darle las herramientas al juez para que deje tareas administrativas a una gestora, a otras instancias, y se dedique exclusivamente a dictar fallos. Que la única forma de evaluarlo en su desempeño sea por los fallos y la calidad de los fallos que dicta. Es una tarea titánica, es cierto, la queremos trabajar, la estamos haciendo ya desde el año pasado, esperemos tener mejores y prontos resultados este año. Hay que modificar algunas normas, la ley del órgano judicial, hay que revisar la naturaleza de la dirección administrativa financiera, hay que fortalecer la escuela de jueces, hay que trabajar ya nomás en la evaluación del desempeño. Hasta ahora no se han evaluado a los jueces que han entrado por convocatorias, no han sido evaluados. Cuando en las entidades públicas somos evaluados permanentemente, los que son de carrera, yo no soy de carrera y ocupo un cargo de libre nombramiento, y el producto de esa evaluación es también el resultado de que se queden o no se queden en el cargo. Eso falta hacer con los jueces y muchos otros temas más que lo estamos encarando en lo que hemos denominado los 6 ejes de la reforma del sistema de administración de justicia en el país. Finalmente, viceministro, y le ruego una respuesta muy cortita porque ya estamos al límite del tiempo. Claro que sí. Hay cuando menos, dice usted, 4 juicios de responsabilidad o planteados como juicios, pero que no se lograrían si es que no hay un acuerdo en la Asamblea Legislativa.
¿cuáles son los caminos que ustedes pensarían para llevar adelante estos otros procesos? Esta mañana estuve reunido vía Zoom también con la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la senadora Virginia Velasco. Con ella estamos claros en la ruta crítica, ya se tienen los informes realizados, se tienen que presentar a la vicepresidencia, al presidente nato de la Asamblea, que es el vicepresidente David Choquehuanca, quien deberá convocar a la brevedad a una asamblea donde por 2/3 de votos se aprobarán o no los responsables que se han presentado. No obstante ello, y muy rapidito, está pendiente en el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad concreta, donde se va a determinar también si corresponde a la señora Áñez un juicio de responsabilidades o un juicio ordinario. Si fuera el primer caso, obviamente todos los casos que estén en justicia ordinaria pasarán a juicio de responsabilidades. Si fuera el segundo caso, viceversa, los casos que están en este momento radicados en la Asamblea pasarán a la justicia ordinaria. Viceministro, ha sido usted muy gentil, le agradezco mucho la posibilidad de conversar con Herbol y bueno, estaremos conversando en ocasiones futuras, espero. Le deseo pronta recuperación. Gracias. Gracias a usted.